Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿alguien puede confirmar que están escuchando, por favor? Hola, buenas tardes, Liz. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Bueno, qué bien, que me alegra. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a ver si podemos ensayar algunas imágenes prefabricadas. Ok, bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la videoconferencia que se ha programado para la tarde de hoy. No sin antes recordarles que ya llegó prácticamente la sexta semana de actividades académicas y entre esta y la otra van todos a trabajar en la prueba que equivale al examen parcial. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña presentación. Ahorita tengo un pequeño problema con un filtro, pero bueno, vamos a ver si podemos trabajar en esto. Bien, les voy a mostrar, aquí siempre me gusta hacerlo, en la plataforma virtual. Recuerden que utilizando este botón pueden ocultar el menú para que dé más amplitud. Y en la semana 6, que es la semana actual, vamos a ver si la conexión nos permite repasar estos contenidos. Efectivamente, la semana 6 se titula La sentencia y su eficacia. Esta es la semana en la que nos encontramos ahorita. Las indicaciones para la semana, esta vez han sido muy puntuales. Básicamente dice, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Básicamente, aquí estamos. ¿Cuál, dice, es la trascendencia jurídica de la sentencia? Básicamente, ese es como la pregunta de reflexión para esta semana. ¿Cuál es la trascendencia jurídica de la sentencia? Y aquí en las indicaciones podemos leer algunas preguntas que nosotros debemos abordar durante esta semana. ¿Cuál es la trascendencia jurídica de la sentencia con la cual concluye un proceso ejecutivo? ¿Cuáles son las exigencias formales de una sentencia? ¿Cuáles son las exigencias de contenido, de fondo o materiales? Y en esta semana, pues vamos a aprender esto. Vamos a redactar una sentencia dentro del proceso ejecutivo y para ello necesitamos aprender cuáles son los requisitos de la sentencia, tanto de forma como de fondo. Ahora, la recomendación es que ustedes puedan leer varias sentencias dictadas dentro de procesos ejecutivos. Les voy a dar ahorita una pequeña fórmula de cómo pueden hacerlo. En un navegador, yo estoy utilizando el Chrome ahorita, Google Chrome. En un navegador, en la parte esta, escriban ustedes jurisprudencia, jurisprudencia.gov.sv. Vamos a ver, aquí estamos. Jurisprudencia.gov de gobierno.sv de El Salvador. Entonces aquí van a encontrar ustedes una fuente casi inagotable de recursos académicos relacionados con el quehacer judicial en nuestro país, El Salvador. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Sí. Aquí en esta parte,
ustedes pueden ver que dice secciones de búsqueda. Secciones de búsqueda. Aquí es donde ustedes van a hacer clic, donde dice secciones de búsqueda. Y en la parte que dice jurisprudencia, ustedes hacen clic aquí. Vamos a ir conociendo esto. Repito, secciones de búsqueda, donde dice jurisprudencia. Ustedes hacen clic allí y aquí les aparece un diálogo, un cuadro de diálogo para que ustedes puedan hacer la búsqueda. También hay una parte aquí donde dice ir a índice de temas. También pueden utilizar esto, que es una de las opciones que tienen, o pueden buscar directamente aquí donde dice buscar la palabra. Por ejemplo, usted pone aquí proceso ejecutivo y le van a aparecer sentencias que contengan esa frase. O igual puede ir al índice de temas. Por ejemplo, al hacer clic aquí, aquí aparece la materia. Puede ser civil, civil y mercantil, constitucional, contencioso, extinción de dominio, familia, laboral. Por eso les digo que es una fuente casi inagotable de recursos, medio ambiente, mercantil y penal. Le ponen aquí en civil y mercantil, por ejemplo, y aquí pueden ver ustedes las letras del abecedario. Por ejemplo, hacen clic en la P, como lo voy a hacer ahorita, y aquí van a ver ustedes, por ejemplo, y esto es lo que me interesa, proceso común, vamos a ver, proceso de ejecución forzosa, proceso, vamos a ver, el que me interesa es el proceso declarativo, aquí, proceso ejecutivo. Este es el que me interesa, ¿ven? Entonces, ustedes, a través de esta plataforma, que de manera gratuita la Corte Suprema de Justicia pone a disposición de todos nosotros, aquí podemos nosotros encontrar que muchas sentencias, aquí aparecen algunos descriptores. Entonces, usted únicamente lee estos descriptores, estas máximas que aparecen aquí. Mire, por ejemplo, mire qué interesante lo que dice aquí, ¿ve? Dice, ausencia de fuerza ejecutiva de la letra de cambio base de la pretensión por falta de fecha de emisión. Entonces, usted hace clic aquí, en esta parte, porque es un vínculo, y entonces ya le aparece, digamos, el detalle de la sentencia que regula ese asunto. Esta vez de la Cámara Primera de lo Civil. Entonces usted hace clic aquí y ya le aparece la ficha general y el archivo, el cual usted perfectamente puede descargar a su propia computadora o a su propio dispositivo móvil, o si quiere, aquí mismo puede leer la sentencia. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque nosotros en la universidad estamos queriendo potenciar el autoaprendizaje. Es decir, que usted pueda ser autodidacta, que usted no necesariamente dependa, y me disculpan la expresión, de las migajas que uno puede compartir con ustedes en periodos de tiempo tan cortos como lo son 2 o 4 horas a la semana. No, eso no es suficiente para que usted pueda lograr la competencia deseada. Usted necesita poner de su propio esfuerzo y empeño y buscar en fuentes de información como esta.
yo le puedo con propiedad garantizar a usted que si usted hace ese esfuerzo de buscar jurisprudencia, sentencias de cámaras, de salas o incluso de tribunales de primera instancia, no, hombre, usted va a tener muchas ventajas, muchísimas, sobre aquellos compañeros y compañeras que no estén dispuestos a pagar ese precio. Entonces, con esto en mente, y vamos a volver a las indicaciones semanales que yo estaba leyendo y que me trajeron a este otro lugar, la mejor manera de aprender es leyendo varias sentencias dictadas dentro de procesos ejecutivos. Claro, a lo mejor ustedes no van a encontrar así la sentencia tal cual, aunque a veces sí. Les cuento, algunas cámaras, aquí en San Miguel, por ejemplo, transcriben literalmente, así literalmente, toda la sentencia que les llegó en un recurso. Bueno, está bien. Esa es una manera de leer las sentencias, pero aunque no fuera una transcripción íntegra o literal de toda la sentencia, pero pues usted va a recibir la información más importante de ella en la sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Pues lamentablemente, y a pesar de ese compromiso de la publicidad que deben recibir las sentencias de los distintos tribunales, los juzgados de primera instancia como que no publican sus sentencias. De hecho, he encontrado yo, pero de otras materias, no de lo civil y mercantil, pero sí, por ejemplo, en el área penal, en el área de extinción de dominio, sí hay sentencias de juzgados de primera instancia. Pero en materia civil y mercantil, lamentablemente, no encontramos tribunales que publiquen, no porque ahí tendrían una fuente inagotable. Sin embargo, y esto quizás sea un poco complicado en tiempos de pandemia, pero lo que nosotros hacíamos, bueno, en el caso personal, mi práctica jurídica, la mía, consistía en ir a un juzgado a hacer la práctica en un tribunal. Y allí pues uno tenía oportunidad de ver expedientes. A lo mejor esa oportunidad de momento no esté disponible por causa del distanciamiento social que la situación de pandemia nos recomienda, pero yo le recomendaría a usted que haga ese esfuerzo por conseguir sentencias que se hayan dictado por los distintos tribunales y a través de la lectura de ellas, usted puede más o menos familiarizarse con su redacción, con su forma, con su contenido. Recuerden que tienen enfrente una actividad evaluada, que en este caso es redactar una sentencia. Bueno, como siempre, si usted tiene preguntas a medida que yo voy explicando, pues nomás hágala con toda confianza. Vamos a ver, repito, si tienen alguna pregunta, no tengan pena en formularla. Nomás interrúmpame, no tenga pena. Usted active su micrófono y diga, licenciado, tengo una consulta, tengo una duda, tengo una pregunta, y hágala sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dice aquí, también te servirá muchísimo leer lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Y por supuesto, los comentarios, las explicaciones que los autores hacen. Miren, este libro, igual, gratuito, usted lo puede descargar si no lo tiene todavía, de la página web del Consejo Nacional de la Judicatura. Es el libro que se llama Código Procesal Civil y Mercantil Comentado. Esa es una joya. Podrá
darse gratis, ¿no? Pero eso no significa que no valga, no, hombre, vale, pero muchísimo. Por cierto, he leído sentencias en donde citan a esos autores. Es decir, para resolver, utilizan la doctrina, el conocimiento, la información generada por estos profesores, los cuales merecen nuestro respeto, nuestra admiración y, ¿por qué no?, el tiempo que sea necesario para leer lo que ellos han comentado al respecto. Entonces, yo les recomiendo que ustedes se tomen el tiempo para leer no solo el código, sino a la par del código, las explicaciones, los comentarios que estos profesores hacen, porque así van ustedes a ir integrando. Y lo otro, y eso tal vez es la razón de ser de estas videoconferencias, a medida que usted va leyendo el código, jurisprudencia, los autores, pues escriba en un cuaderno cualquier duda, cualquier pregunta que a usted le surja como producto de su análisis, de su estudio, de sus consideraciones. Y venga a la conferencia, a la videocharla, con esas preguntas y láncelas al pleno y entre todos las podemos responder. Esa es, como quien dice, la situación ideal en cuanto al aprendizaje. Yo no sé cuántos de ustedes leen con anticipación a la videoconferencia. Me atrevo a decir que muy pocos. Y es lamentable, pues, porque creo que desperdician una oportunidad muy valiosa de ser retroalimentados. Pero cuéntenme, si no han leído, ¿de qué lo voy a retroalimentar? ¿De qué? O sea, ¿cuál es la base que ustedes tienen para recibir más conocimiento? Es muy poca. Imagínense que les pregunto, ¿traigan una pregunta? Como que la pregunta cae en el vacío. Ninguno dice, aquí estoy. Pero bueno, otra vez, es cosa de ustedes, ¿no? Allá ustedes. Bueno, vamos a ver ahora. Okay. Hay una presentación. Oh, ya sé. Ahora sí. Vaya. Siempre en este módulo de la semana 6 vamos a ver la presentación de la semana. La presentación de la semana dice que se abre en una ventana nueva. Entonces, cuando usted hace clic en la presentación, tiene que volver a hacer clic aquí en este botón. Vamos a ver. Aquí miren, en este botón tienen que hacer clic. Aquí cabal. Para poder ver la presentación. Entonces, una vez que usted hace clic en él, entonces la presentación se abre en una ventana nueva y entonces ya la va a poder ver. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de leer esta presentación? Activen el botoncito ahí que dice yes, por favor. Vamos a ver. O en su defecto, gracias Natalie, o en su defecto, el botoncito que dice no. Ok, Fátima, gracias. Vamos a esperar a los demás. Ojalá que estén por ahí. Michelle, gracias. Gracias, Brian.
Bueno, gracias, Carla. Gracias, Oscar. Bien, vean, nuevamente, y no lo vean como reproche, pero siempre es bueno como venir preparado, ¿no? Venir preparado para la presentación. Bien, vamos entonces a tomarnos el tiempo para ver esto. Vamos aquí, tenemos comenzar curso. Y es una sentencia la que yo decidí colocar para su análisis por parte de ustedes. Pero lo que vamos a hacer para tener mayor participación es que vamos a irla leyendo. Es muy corta y vamos a pedir que ustedes colaboren en la lectura. Bien, Daniel Iván, comencemos con usted. Ahí lea en pantalla o en su propio dispositivo como lo estime más conveniente. Sí, licenciado. Vaya, es de leer ahorita, Daniel, aquí en pantalla, ¿no? Ojalá logre ver. Sí. Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, bla, bla, bla. Habiéndose concluido el trámite del recurso de apelación, la sentencia pronunciada por la señora jueza de lo civil de Soyapango a las 13 horas 51 minutos del 17 de junio del presente año, en el proceso ejecutivo mercantil promovido por Banco Agrícola, Sociedad Anónima, que se abrevia Banco Agrícola S.A., Sociedad Mercantil, de este domicilio, por medio de su apoderado el licenciado José Mario D.M., mayor de edad, abogado de este domicilio, contra los señores Luis Alonso T.A. y Daisy Cecilia M.B.T. Luego dice, ha intervenido en primera instancia el ejecutante, como quedó dicho, y el ejecutado, don Luis Antonio T.A., por medio de su curador especial nombrado, licenciado Eduardo G.H., hijo mayor de edad, abogado del domicilio de Soyapango, y la ejecutada señora Daisy Cecilia M.B.T., a través del defensor público, licenciado Sergio Orlando, mayor de edad, abogado de este domicilio y del de Mexicanos. Muy bien. Fíjense ustedes que esta que estamos nosotros analizando es una sentencia. Es una sentencia de segunda instancia. Y como tal, cumple o pretende cumplir con los requisitos de una sentencia. Requisitos de forma y de fondo que nos da el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo les voy a recomendar que ustedes lean, porque como van a preparar por su parte una sentencia de remate o ejecutiva, entonces es bueno que se familiaricen con la estructura, con el contenido de una sentencia. Es más, voy a hacer un paréntesis para venirme al Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí estoy en él. Vamos a ver si puedo hacer la letra más grande. Vaya. Es el artículo 217. Parece que... Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, les estaba diciendo que hay que leer el artículo 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que nos dice cuál es la estructura o la forma que debe tener una sentencia. Este artículo 217, perdón, es el que nos dice que una sentencia debe contener el encabezamiento,
los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y el fallo o pronunciamiento. En otras palabras, cuando usted lea y redacte o prepare una sentencia, pues debe asegurarse de que tenga estos 4 componentes: el encabezamiento, los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho y el fallo o pronunciamiento. Y el mismo artículo, a partir del siguiente inciso, le dice qué debe ir en cada una de estas partes. Por ejemplo, en el encabezamiento dice, se indicará el juzgado o tribunal que dicta la sentencia, así como las partes, sus abogados y representantes, y se indicará la petición que conforma el objeto del proceso. Entonces, cuando ustedes redacten su sentencia como parte de la actividad evaluada de esta semana y la siguiente, entonces asegúrense de llevar en el encabezamiento estos componentes, porque son requisitos de ella. Y miren qué interesante, la semana pasada, yo les decía que no era propio en una demanda que el abogado pida que se detenga por parte. Y les explicaba que, en mi opinión, el abogado no es parte en un proceso. Y este artículo lo está confirmando, cuando dice que en el encabezamiento deben ir las partes, sus abogados y representantes. Le está diciendo de manera clara que las partes son unas y sus abogados y representantes son otras. Es decir, son personas o actores diferentes. De mal hace, en mi opinión, un abogado cuando en una demanda o en un escrito pide que se detenga por parte, si él no es parte. Él es abogado o representante, bueno, convencional o voluntario, contractual de las partes, pero no es parte. Y luego le dice también los antecedentes de hecho, estructurados en párrafos numerados. Fíjense, esto, yo no sé qué más claro puede ser el legislador. Párrafos numerados. ¿Qué creen que significa? Párrafos que llevan números, pues. 1, 2, 3, 4. Párrafos numerados. Por lo menos yo así lo entiendo. Me disculpan si yo entiendo raro o entiendo diferente de cómo se debería entender. Pero para mí, párrafos numerados son párrafos que llevan números. Número 1, 2, 3, 4. Y dice que deben expresar en forma clara y resumida las alegaciones de cada parte. O sea, miren, aquí les está explicando el legislador cómo redactar una sentencia y qué debe contener la sentencia. Pregunto, ¿piensan que la lectura del artículo será suficiente o quieren que continúe yo con esta lectura y estas pequeñas explicaciones? Espero su respuesta. No, Lick. ¿Hola? Yo pienso que debe haber porque eso a nosotros para tener al respecto. Para mí sí. ¿Usted cree que está bien? Déjeme checar si tengo una opción aquí. Vale. Impresión de que sí. Aquí
Vaya, vaya, miren, vamos entonces a aprovechar para leer también el artículo 216, pero les voy a pedir que me ayuden. Vaya, Eric Rodríguez, ¿está por allí, Eric? Eric no está. Fátima Majano. Le ayudo si gusta. Hola. Claudia. Le ayudo si gusta. Está bien, está bien. Aquí en pantalla, 216. Me mencionó. Sí, es para ver si... Artículo 216. ¿Prosigo o que lo haga la compañera Fátima? Si ya se conectó Fátima. Es que yo siempre estuve. Si quiere lo leo yo. Sí, por favor. Bueno, dele. Ajá. Artículo 216. Salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en apartados separados los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y, en su caso, a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, especialmente cuando el juez se aparte al criterio sostenido en el supuesto semejante. La motivación será completa y debe de tener en cuenta todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos del proceso. Considero individualmente y en conjunto con apego a las reglas de la sana crítica. Muy bien, gracias Fátima. Gracias. Si ustedes se fijan... buenas tardes, Eric. Lo siento, soy Eric Rodríguez. Lo que sucede Sí, es que ando conduciendo, por eso no pude leer. Ah, entiendo. Bueno, está bien, no tenga pena. Bueno, en este artículo 216 aparece lo que podemos llamar la obligación del juez o tribunal de motivar. Así se llama incluso el artículo. Motivación. Motivar es explicar o exponer los motivos o las razones que el juez ha tenido para resolver de la manera que lo hizo. Es decir, el juez tiene que dar razones de su decisión. No puede ser caprichosa, no puede ser arbitraria, no puede ser antojadiza, no puede ser inexplicada, para nada. El juez, repito, está obligado a motivar sus resoluciones, con excepción de los decretos. Los decretos, sí, esos no tiene por qué motivarlos, porque ¿para qué sirven los decretos? Pues únicamente para darle impulso al proceso. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Aquí. En el artículo 212 dice que las resoluciones judiciales pueden ser de 3 clases: decretos, autos y sentencias. Los decretos tienen por objeto el impulso y ordenación material del proceso. Los decretos no necesitan ser motivados, pero los autos y las sentencias es así. El artículo que estamos leyendo, que es el 216, impone sobre los jueces esa obligación de motivar. Entonces, debe tener, pues, en apartados separados los razonamientos fácticos, o sea, de hecho, y jurídicos, o sea, de derecho, que conducen a la fijación de los hechos. ¿Cuáles hechos se entienden fijados, establecidos, determinados, acreditados y cuáles no?
O sea, cuáles hechos fueron probados y cuáles no. Y también la apreciación y valoración de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho, especialmente, dice, cuando el juez se aparte del criterio ya establecido de antemano. Es que miren, en materia de jurisprudencia existe lo que se conoce como precedente. Precedente. Y en ello radica la importancia de estudiar las sentencias de los tribunales para conocer los precedentes, para que ustedes y yo conozcamos cómo han resuelto en casos similares en ocasiones anteriores. Porque obviamente la idea es, porque en eso equivale la justicia y la equidad y la igualdad, la idea es que cuando un caso es igual a otro, se resuelvan de la misma manera, pues. Esa es la idea. Entonces, muchos casos, y usted se va a dar cuenta cuando lea un poco más estas sentencias, contienen casi las mismas palabras. O sea, para resolver un caso que es igual a 3, 5, 8 casos anteriores, los tribunales usan las mismas palabras. ¿Por qué? Porque tiene lógica. Si el caso es igual a uno que ya se resolvió, te puedo utilizar la misma respuesta. Puedo utilizarla, no hay ningún problema en utilizar el mismo razonamiento que utilicé para casos previos, por lo mucho que se parece. Pero de repente, un tribunal, a la luz de nuevas consideraciones o nuevos análisis o qué sé yo, un cambio en la realidad que tiene que verse reflejado también en el derecho. Sí, es muy raro, pero se puede dar el caso de un cambio en el criterio, de un cambio en el precedente. Y así lo dicen los tribunales. Este tribunal reconoce que antes de esta fecha hemos resuelto en esto, en este y en este sentido. Pero se ha cambiado el precedente. Y a partir de este momento, la resolución va a ser en este, y entonces resuelven en otro sentido. Pues aquí el legislador le está diciendo que cuando ellos, los jueces, se aparten del criterio sostenido en supuestos semejantes, pues con mayor razón tienen que motivar el por qué se han apartado de ese criterio preestablecido. Esto es de la mayor importancia y todos debemos conocerlo porque miren, olvídense aquellos jueces que sus resoluciones eran viniendo en forma se proveerá. No, parece mentira, pero esa es la manera en que resolvían antes. Yo creo que ya les conté una experiencia que nos contaba a nosotros un profesor de un juez que le pidieron X resolución. Estoy seguro que era chiste, pero dice que la respuesta del tribunal en auto fue no. Así como lo oyen, no. N-O, no. Esa fue la respuesta del tribunal. No. Pues contando el profesor, dice que este abogado, dijo qué bonito, solo le puso no sin darme ninguna explicación, ni ninguna motivación, ni razonamiento. Y le mete un escrito como de 8 páginas, como quien dice, pidiendo pues que la respuesta se la justificara. Y la segunda respuesta del tribunal fue, ya le dije que no. Para que vean, esos jueces ya pasaron a la historia.
Si de algo sirven, nomás es para comentarlos vía chiste. Pero ahora a los jueces se les requiere que razonen, que fundamenten, que motiven sus resoluciones. Pero para ser totalmente justos, si a los jueces se les exige eso, pues a nosotros como litigantes también. Es decir, nosotros también tenemos que razonar y tenemos que fundamentar y motivar nuestras peticiones. ¿Por qué estamos pidiendo eso? ¿Cuáles son las razones que según nosotros nos asisten, nos apoyan y nos fundamentan? Bien, volviendo entonces al artículo... Licenciado, Sí, dígame. y en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia o cómo podemos diferenciar el precedente de la jurisprudencia? ¿O es lo mismo? Fíjese que jurisprudencia, digamos que es un término más amplio que precedente, en el sentido de que, por definición, jurisprudencia es como dictar o pronunciar el derecho. O sea, jurisprudencia es un término que en sentido amplio podemos aplicarlo a cualquiera y a todas las resoluciones judiciales, donde investidos con esa facultad que tienen de la jurisdicción, los tribunales pues dictan el derecho, pronuncian resoluciones de acuerdo con la ley, la jurisprudencia misma, la doctrina, la constitución, a veces la costumbre, los usos, dependiendo, hay tantas fuentes del derecho, formales y materiales, pero la jurisprudencia es como ese conjunto de resoluciones judiciales, pero, como le repito, no necesariamente representan o constituyen doctrina legal, porque para llegar a la doctrina legal, sí, ya necesitamos una cantidad de sentencias en un mismo sentido que no han sido contradichas, o sea, sucesivas, que no hay ninguna que se le contradiga, y que de esa manera constituyen o se convierten en doctrina legal. Pero, digamos que en este contexto del artículo que estamos analizando, supuestos semejantes, bastaría con uno, es decir, bastaría con un supuesto que ya se resolvió en el sentido X. Ese supuesto, un hecho, una pretensión cualquiera, ya se resolvió en el sentido X. Por ejemplo, yo les mostré hoy en la página de la Corte, jurisprudencia.gov.sb, les mostré una sentencia en donde se dijo que una letra de cambio que no tiene fecha de emisión no es un título valor. No es un título valor. ¿Por qué? Porque le falta un requisito que la ley exige para darle a la letra de cambio ese poder de ser un título valor. Usted presenta para su cobro una letra de cambio que no tiene fecha de emisión. Fíjese bien, carece, no tiene fecha de emisión. Ok. Usted encuentra en esa cámara de lo civil de San Salvador, que ya resolvieron en ese sentido. No tiene fecha de emisión, no es título valor, no procede el proceso ejecutivo. Se declara improponible la demanda. ¿Ok? De repente, le presentan a usted un caso donde con una letra de cambio que no tiene fecha de emisión, se estimó el proceso ejecutivo y se ordenó que se continuara adelante con la ejecución forzosa. Una letra de cambio que no tiene fecha de emisión. Entonces, usted apela
y apela para ante esa misma cámara de la cual usted ya leyó una sentencia. Usted apela tremendamente convencida de que la cámara le va a dar la razón. A ver, yo pregunto, ¿les tiene que dar la razón la cámara a usted al apelar, argumentando que la falta de fecha de emisión no le da a ese papel el carácter de ser título valor? ¿Le tendría la cámara que dar la razón a usted? Contésteme alguno. ¿Sí o no? Tenemos problemas de conexión por lo que veo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo considero que sí, ya que hay un precedente anterior, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Así es. Es decir, y solo es un caso, fíjese. No necesita que sean 5, ni 8, ni 12. Un caso bastaría para entender que ya hay un criterio en relación con un supuesto. Usted llega con un supuesto semejante, entonces usted esperaría que la resolución sea semejante. Es decir, que la resolución sea igual. Porque si no es igual, tenemos un grave problema de respeto a un principio, derecho y garantía constitucional. ¿Cuál sería? En realidad serían dos. Primero, el principio de igualdad. Segundo, la seguridad jurídica, pues. ¿Qué seguridad jurídica puede haber? Si en el primer caso dijeron, la letra de cambio que no tiene fecha de emisión no es un título valor. Pero en este caso, que es igual, ahora sí, es un título valor, es un título. Ya llega otro, no es título valor, no, porque le falta la fecha. Viene otra, no, aquí sí. ¿Qué les parecería un tribunal así? A ver, cuenten. Que no son serios. Exacto, están jugando, pues. Y miren, resulta triste, pero triste con ganas de llorar, de ver que muchos tribunales así se comportan. Así como se los estoy diciendo, así se comportan. Parece mentira. Sí. Dígame. También se podría presumir que una situación así hay conflicto de intereses. Exacto. Y se aleja de la imparcialidad. Claro, hay maletines negros por ahí. Entonces, el punto es que un tribunal tiene que respetar sus propias decisiones previas. Pero eso no quiere decir que en algún momento ellos no puedan reconocer que el criterio era equivocado. Miren, yo ensayé, y digo ensayé porque dije yo, bueno, la cacha es permitida, pues y uno llega hasta donde se lo permite. Conociendo yo el criterio de la sala, basado en la ley, de que la sentencia dictada en juicio ejecutivo no produce los efectos de cosa juzgada y por ende no admite casación, a menos que el documento base de la acción fuera un título valor. Sabiendo yo eso, con esa conciencia, o sea, no es que yo ignorara ese criterio sostenido en cientos de sentencias, pero dije yo, chiste, voy a intentar, nada pierdo. Bueno, sí, perdí tiempo pues en lo que elaboré el escrito, pero yo manejé una tesis de que, ¿y por qué no? Pues, es decir, ¿por qué no se admite casación aunque el documento base de la acción sea una escritura pública? Entonces le metí algunos argumentos allí de que
si era un título valor, se podía. Si es una escritura pública, no se puede. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que justifica esa diferenciación en el criterio? ¿Por qué aquí sí y por qué aquí no? Y le argumenté otras cositas allí de que aunque era una escritura pública, ya no se podía volver a discutir el asunto en un proceso común por esto, esto y esto. Y le dije expresamente que cambiaran el criterio. Así que yo les dije, les pido que cambien el criterio. Bueno, pedir no cuesta. Nosotros estudiando decíamos, no, si es que al juez se le puede pedir cualquier cosa. Hasta la mujer, decían algunos ahí sangrones, hasta la mujer se la puede pedir. Ahora, una cosa es pedir y otra cosa es que se lo den, que se lo concedan. Obviamente, la sala no cambió el criterio, ya solo porque yo se lo pedí. Para nada. Igual me dieron en la nuca con un párrafo como de 6 a 8 renglones traído de otras sentencias. Ni siquiera entraron a analizar mis argumentos de que por qué les pedía el cambio de criterio. No se molestaron en eso. Bueno. Pero otra vez, es porque los tribunales tienen que respetar sus decisiones anteriores. O sea, pero eso no quiere decir, como les estaba queriendo comentar, que no puedan cambiar su criterio cuando entienden que ya es necesario hacerlo. Les voy a dar otro ejemplo. Imagínense, o sea, vengo a tratar de compartir con ustedes parte de mi poca práctica. Les voy a dar otro ejemplo. En los procesos laborales, se manejaba lo que se conocía como confesión ficta. Confesión ficta. Es decir, era permitido al trabajador pedirle al patrono que absolviera un pliego de posiciones. Yo no sé si este lenguaje para ustedes es totalmente desconocido, ojalá que no. Pero se le pedía que absolviera un pliego de posiciones. Ojalá usted tenga alguna idea de lo que yo estoy hablando, pero se lo explico. Es un pliego de preguntas. Un pliego de preguntas con formato de pregunta sugestiva, cuya respuesta es sí o no. Las preguntas se redactaban en este formato. Que diga el patrono, como en verdad lo es, que él contrató al trabajador fulano de tal el día 10 de enero del año 2000. Que diga el patrono, si es verdad, como en verdad lo es, que el día 15 de mayo del año 2020 despidió al trabajador. Que diga el patrono como... Y así, con preguntas como esa, formuladas en ese formato, que diga si es verdad como en verdad lo es, que, y ahí le metía uno todo lo que uno quería probar con esa prueba testimonial, o en este caso, con prueba por confesión. Y allí uno le metía jornada laboral, fecha de inicio de las labores, salario, horas de descanso, de vacaciones, días libres y principalmente el despido. El despido. Entonces, existía el criterio sostenido por la ley también, fíjense bien, existía el criterio de que si no llegaba el patrono a darle respuesta a esas preguntas, se tenía por confeso. Es decir, la inasistencia injustificada, por supuesto, del patrono a absolver ese pliego de posiciones, esa lista de preguntas, equivalía a haberle dicho que sí a cada pregunta.
sí, 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 aunque él no hubiera llegado a decir sí a cada pregunta, pero se tenía por confeso, se entendía que le había dicho que sí a cada pregunta. Era una especie de sanción por no haber llegado. Y eso se mantuvo por años, hasta que cambiaron el criterio. Cambiaron el criterio. De repente, viene la sala de lo civil y dicen, no, dice, no se puede tener por confeso a un patrono ya solo porque no llega. Especialmente, dice la sala, porque los patronos a veces ni cuenta se dan de lo que ha sucedido. Ellos no han tenido un contacto directo con el trabajador. Ellos no han sido, incluso en la demanda, no han sido los que han tenido, digamos, esas diferencias o esos conflictos o los que han hecho materialmente el despido. Entonces cambiaron el criterio y dijeron ya no. A partir de esta sentencia, a menos que sean asuntos muy propios, muy personales, no se va a tener ya por conflicto al patrono por el solo hecho de no llegar. Y entonces cambiaron el criterio. Y así se pueden dar esas situaciones. Siempre, por supuesto, debidamente fundamentadas. Bien, vamos a continuar a petición de ustedes con el artículo 217. Vamos a pedirle a la otra Fátima Machado, que nos ayude a leer ahí en pantalla, por favor. Ok, Lica, ahora. Artículo 217. La sentencia constará de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. En el encabezamiento se indicará el juzgado tribunal que dicta la sentencia, así como a las partes, sus abogados y representantes. Y se indicará la petición que conforma el objeto del proceso. Los antecedentes de hecho y estructurados en párrafos numerados expresarán en forma clara y resumida las alegaciones de cada parte, con especial atención a los hechos alegados y a los que hubieran sido controvertidos, y se referirán también a las pruebas propuestas y practicadas, así como a la declaración expresa de los hechos que se consideran probados y de los que se consideran no probados. Los fundamentos de derecho, igualmente estructurados en párrafos separados y numerados, contendrán los razonamientos que han llevado a considerar los hechos probados o no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas, y también debidamente razonadas, las bases legales que sustentan los pronunciamientos del fallo, especialmente cuando se hubieran producido debates sobre cuestiones jurídicas con expresión de las normas jurídicas aplicables y en su caso de su interpretación. Los fundamentos de derecho habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de ellas, a cada una de las causas, así como a las cuestiones perjudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal. El fallo o pronunciamiento estimará o desestimará con claridad las pretensiones debatidas en el proceso. En caso de que se resuelvan varias pretensiones en la misma sentencia, cada una de ellas tendrá un pronunciamiento separado. Si la pretensión es pecuniaria, el juez o tribunal la determinará exactamente en el fallo, sin que se pueda dejar su fijación para el momento de la ejecución de la sentencia. Esta podrá también fijar con claridad y precisión las bases de liquidación, dejando la determinación de la cuantía de la condena para el trámite de ejecución, pero solo si la liquidación se puede realizar con simples operaciones aritméticas, el fallo se dictará en nombre de la República y contendrá el pronunciamiento sobre las costas, sobre estas. Sí, solamente. Sobre Muchas costas. gracias, muchas gracias. Hasta ahí llega el artículo.
Ya el otro ya es el 218, el artículo siguiente. Vaya, miren, en este artículo ustedes tienen lo que necesitan para poder redactar una sentencia de remate, o sea, una sentencia ejecutiva. Aquí le está diciendo de una manera muy puntual y a mi juicio muy clara qué es lo que debe contener una sentencia. Encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y el fallo, llamado también pronunciamiento. ¿Qué va a ponerle usted en el encabezamiento? Fácil. El juzgado o tribunal que dicta la sentencia. Las partes, ojo, demandante, demandado. Las partes. Sus abogados, que no son partes, que conste. Y representantes. En el caso de una persona jurídica, habría que escribir también quién es el representante legal, que no necesariamente es el mismo abogado. En el caso de personas jurídicas, el representante podría ser distinto, representante legal, del abogado que representa judicialmente a esa misma parte. Y también en el encabezamiento hay que indicar la petición o peticiones que representan el objeto del proceso. Recuerden, el objeto del proceso es la pretensión o pretensiones que la demanda contenga. Eso es lo que sirve para individualizar un proceso y no confundirlo con otro. Bien, esa es la primera parte, el encabezamiento. La segunda parte son los antecedentes fácticos, o sea, los antecedentes de hecho. Dice aquí que se deben estructurar en párrafos numerados. Ya les comenté eso. Párrafos numerados. Y que van a expresar en forma clara y resumida lo que cada parte ha alegado. Con especial atención a los que no, bueno, a los alegados y a los que no fueron controvertidos. Se referirán también a las pruebas propuestas y practicadas, así como a la declaración expresa de los hechos que se consideran probados y los que se consideran no probados. Pues miren, redactar una sentencia, pues viendo todos estos requisitos que debe contener, no es así como bocado de hocicón o un viaje de un balde de agua, o sea, no es cosa sencilla, pues. Lo que tiene que ser el fruto de una operación mental muy compleja, porque debe tener en cuenta muchos factores o aspectos. Tercera parte de la sentencia, los fundamentos de derecho. Al igual, fíjense bien, al igual que los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho también se tienen que estructurar en párrafos separados. Miren, fíjense bien lo que les voy a decir. Ustedes pueden leer 500, 1000, 2000 sentencias ejecutivas, por supuesto. Y ninguna de ellas llevar párrafos numerados. Pero eso solamente es evidencia de que no están cumpliendo con este requisito de forma establecido por la ley. Yo sé que usted me podrá decir, mire, ¿y qué importa si van numerados o no los párrafos? Usted me puede decir perfectamente eso. ¿Qué importa? Si lo que importa es el contenido del párrafo, no la forma. Pero yo le respondería,
Mire, usted ahorita no es un juez redactando una sentencia. Usted es un estudiante de Derecho aprendiendo cómo redactar una sentencia. Y la guía que usted está utilizando para redactar una sentencia no son esas 500 o 2000 sentencias. Claro, le pueden servir de pauta, pero su guía es el código. Y el código le está diciendo que tanto los antecedentes de hecho como los fundamentos de derecho se tienen que estructurar en párrafos numerados. Si usted no me numera esos párrafos en las sentencias que usted redacte, yo le voy a poner mala nota, pues, porque es mi deber. ¿Y de qué me sirve lo que le estoy explicando? Pues? Para que usted venga después y lo haga como no se debe hacer. Si yo quiero que usted también me comprenda. ¿De acuerdo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Soy Oscar Farid Gutiérrez. Okay. Fíjese de que ahorita por motivos de salud voy a tener que retirarme. Está bien, no tenga pena. No tenga pena. Ok, gracias, muy amable, feliz tarde. Que siga mejor. Bien, los fundamentos de derecho tienen que ir, pues, en párrafos separados y numerados. Y contendrán los razonamientos que han llevado a considerar los hechos como probados o como no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas. O sea, no es solo como quien dice, y se tuvo por probado el hecho de la mora, y se tuvo por probada la obligación de pago reclamada. O sea, eso es puro hablar. O sea, sí, está bien, está diciendo cuál es el hecho que tuvo por probado, y se tuvo por no probado la quita, y se tuvo por no probada la espera, y se tuvo por no probado el pago parcial, ejemplo. Es decir, está bien, pero también debe razonar y describir las operaciones intelectuales que utilizó y que le permitieron valorar los medios probatorios que se aportaron para probar esos hechos y en qué fallaron, como que dice, ¿por qué no se tuvo por probado? Pues, ¿por qué no? Y luego, las bases legales que sustentan los pronunciamientos del fallo. Las bases legales. Miren, aquí tenemos un problema que consiste en cuáles bases legales se van a utilizar para sustentar un fallo cuando no hay bases legales. Es decir, no nos equivoquemos pensando que cada caso que se pueda presentar en la práctica cotidiana tiene una solución legal. No es cierto. No es cierto. A lo mejor podamos concluir válidamente que la mayoría de situaciones que se pueden presentar, sí, encuentran a lo mejor una respuesta legislativa, pero no necesariamente todos los casos que se puedan dar tienen una respuesta legislativa. Por eso, en presencia de un vacío, llamémosle así, de un vacío legal o de una laguna del derecho, y a veces se dan hasta otras situaciones, como por ejemplo colisión de derechos o contradicción entre normas, que hay un cuerpo legislativo que dice o resuelve de un modo, pero hay otro que resuelve de otro modo. También se dan esos casos de controversia entre normas. Por eso también hay reglas que sirven para interpretar, digámoslo así, las normas y para poderlas aplicar adecuadamente a los casos.
Pero cuando no hay, fíjense bien, una base legal que sustente el pronunciamiento o el fallo, entonces, pues tendría que utilizarse como base aquella fuente que el juez usó para resolver de esa manera. En el Código de Procedimientos Civiles ya derogado, había un artículo que decía que los jueces tienen que resolver en base a las leyes vigentes. Pero que al no haber leyes vigentes, entonces pueden utilizar como fuente o como base de su decisión la jurisprudencia de los tribunales. Y si todavía no hubiera en la jurisprudencia de los tribunales alguna solución, entonces puede utilizar la doctrina de los expositores del derecho. Y si todavía no hubiera doctrina en los expositores del derecho, por ser un evento novedoso, nunca antes visto, entonces la ley le decía, en ese artículo 421, si mal no recuerdo, que el juez todavía podía utilizar consideraciones de buen sentido y de equidad. Como quien dice, todavía el juez puede resolver en base a la razón, al buen sentido, a la lógica, a la equidad, ese sentimiento de justicia universal que todos los humanos tenemos, aunque no lo reconozcamos. Pues hoy en día existe una norma parecida, no recuerdo dónde está en el código, pero hay un artículo que da una solución similar. El punto aquí es que ningún juez, ninguno, le puede decir a los litigantes o a las partes representadas por sus abogados, ningún juez le puede decir, mira vos, no te puedo resolver. Ese caso que me has traído no tiene ningún fundamento legal. No hay ningún artículo que yo pueda utilizar para resolverte. No es ningún obstáculo. El que no haya un artículo no quiere decir que no le va a resolver. Siempre le tiene que resolver la pretensión, en uno o en otro sentido. Y si no hay ley o base legal, pues hay otras bases que puede utilizar para resolver. Lo digo porque aquí pide que en la sentencia vayan las bases legales que sustentan el fallo, pero no siempre van a haber bases legales, es decir, en la ley, pues. Y de manera especial, tiene que razonar aquellas cuestiones que han sido debatidas. Porque de repente un abogado presenta un argumento y la otra parte presenta un contraargumento y eso es un debate en relación con la aplicación o alcance de alguna norma. También sobre la interpretación. Miren, el lenguaje... Sí, dígame. Perdón, fíjese que quiero saber con respecto a este artículo, la fundamentación jurídica, son los argumentos que hace en este caso, la sala. O sea, el juez que va a resolver, perdón, o los argumentos jurídicos son los que hacen las partes. Oh, no. Estos son argumentos hechos por el juez en su sentencia. Miren, es muy raro, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Probablemente sea por, no sé, pero muy rara vez una sala, una cámara o un juez cita textualmente las argumentaciones jurídicas hechas por las partes. Yo no sé por qué. A lo mejor sea por celos. O sea, los jueces o los magistrados dirán, ah, no, yo no voy a poner en mi sentencia lo que me dijo este. Sí, quizás eso se les cruza por la cabeza, que van a perder ellos valor o estima, no sé. Pero aunque el litigante tenga la razón,
A veces a lo más que lleguen es a decir, razón tiene el litigante cuando dice esto y esto, pero hasta ahí. O con respecto a tribunales inferiores, los tribunales superiores sí le dan la razón. Criterio que esta sala comparte. Por ejemplo, después de citar un criterio de una cámara, una sala dice criterio que esta sala comparte. Pero de un litigante, que van a decir, y el litigante tiene razón, y la verdad es que sí, y vamos a retomar lo que dijo, no lo hacen. Entonces, contestando su pregunta, estas son razonamientos y fundamentaciones jurídicas que hacen los jueces en sus sentencias. ¿Que podrían tomar lo dicho por los litigantes? Pues deberían. Si el litigante tiene razón, ¿por qué no retomar lo que el litigante dice? Pero casi no lo hacen. Pero sí, es más, dice este mismo artículo, creo, si no uno más adelante, que los jueces pueden utilizar argumentaciones de derecho distintas de las que han utilizado las partes. De derecho. O sea, no se viola el principio de congruencia cuando se apartan de las bases o los fundamentos jurídicos o legales dados por las partes. O sea, el juez perfectamente se puede apartar y decir, no, aquí el abogado se equivocó al citar el artículo 705, por ejemplo, del Código Civil, porque el que resuelve la cuestión es el 707, por ejemplo. O sea, y en eso no hay incongruencia, no hay ningún problema, pues, en que un juez en su resolución pueda citar argumentos de derecho distintos a los que emplearon las partes en su demanda o en sus alegaciones. Lo que no puede el juez es utilizar hechos distintos a los que se introdujeron por las partes, porque entonces ya estaría dejando de ser juez para convertirse en parte. Y eso está prohibido. Bien, luego, los fundamentos de derecho, sigue diciendo este artículo, habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de las causas de pedir, así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal. El fallo estimará o desestimará con claridad las pretensiones debatidas en el proceso. Y si hay varias pretensiones, pues cada una debe tener un pronunciamiento separado y distinto. Si es pecuniaria la pretensión, es decir, si es de una suma de dinero, entonces hay que determinar exactamente esa suma en el fallo. No se puede dejar su fijación de esa suma para el momento de la ejecución. No, tiene que ser allí en la sentencia. También se podrían fijar con claridad y precisión las bases de esa liquidación, dejando la determinación de la cuantía para el trámite de ejecución, pero solo si esa liquidación se puede hacer con simples operaciones aritméticas. Si requieren más que simples operaciones aritméticas, no se puede dejar para el trámite de ejecución forzosa. Tiene que hacerse en la sentencia. Y miren, esto es de la mayor importancia. Nosotros como litigantes podemos sacarle mucho beneficio a estas exigencias legislativas. ¿Y saben por qué? Porque hay motivos de casación que tienen que ver precisamente con los requisitos de la sentencia. Requisitos de fondo y de forma. Si usted se familiariza con estos requisitos, si usted los sabe cumplir al momento de redactar sentencias, pues no va a tener problemas.
de que le pidan la nulidad o la casación, es decir, que se revoque la sentencia. Igual si usted es litigante, si usted conoce los requisitos, estudia una sentencia y ve que no se han cumplido, pues ya le abrieron de par en par las puertas para un recurso. Imagínese que le faltara motivación. Imagínese que no se hayan resuelto todas las causas de pedir. Imagínese que no haya, como que dice, establecido las bases de la liquidación y genera una condena así en abstracto que queda totalmente indeterminada y difusa en él. O sea, no hay manera pues de hacerla efectiva. Entonces usted, repito, puede sacar mucho provecho de este conocimiento. Este conocimiento puede a la larga convertirse en un triunfo para usted como abogado y para la persona que representa. El fallo se dictará a nombre de la República y contendrá el pronunciamiento sobre las costas. La mayoría de los jueces requieren que se le pida expresamente condena en costas para poderla dar. Si no se le pide, los jueces dicen, y no hay pronunciamiento con relación a las costas porque no se pidieron. Moraleja, aunque sea poquita la cantidad que resulte, pero siempre hay que pedir las costas en la demanda, las costas procesales. Aunque podría ser motivo de discusión, ya que la ley a veces indica de manera puntual cómo es que se van a repartir las costas, dependiendo las circunstancias que se den. Por ejemplo, si se presenta una oposición en un proceso ejecutivo y esta es estimada, la oposición, entonces el demandante es condenado en las costas. Si se presenta oposición y es estimada en parte, pero en parte no, entonces no hay condena en costas para el demandado. Pero si presenta oposición y no le prospera, no se la estima en la oposición, entonces se le condena en costas. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. Pero, por si la diule, como decimos, pues usted pida que se condene en costas. En costas. No que se condene al demandado, porque la sentencia ejecutiva no es de condena. No es de condena. Eso precisamente es lo que les enseña la sentencia que compartí con ustedes allá en la plataforma de Canvas. Que yo les pido que ustedes la puedan leer. De hecho, solamente quiero que leamos el 218 porque es de la mayor importancia. Miren, este artículo 218. Híjole, mano. Es como una clave que usted puede también utilizar para modificar una sentencia que le resulte perjudicial. O sea, la congruencia es un principio, pero de lo más importante que puede haber. Vamos a pedirle a Iliana. Iliana, active su micrófono y lea, por favor, el artículo 218. Ahí está en pantalla. Buenas tardes, Lick. Bueno. Dice, congruencia, artículo 218. Las sentencias deberán ser claras y precisas y deberán resolver sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos. El juez deberá ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo que se pide y lo que se resuelve. No podrá otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandante, ni cosa distinta a la solicitada por las partes, sin alterar la pretensión y con respecto a los hechos alegados por las partes como base de sus causas de pedir. El juzgador podrá emplear los
fundamentos de derecho o las normas jurídicas que consideren más adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocadas por las partes. Hasta ahí, ahí llega. Ahí termina el artículo. Gracias, gracias. Esto último es lo que yo ya les había anticipado, de que el juzgador puede emplear en su sentencia fundamentos de derecho o normas jurídicas distintas a las invocadas por las partes, o aunque no hubieran sido invocadas por las partes. Fíjense, yo aquí veo una contradicción en los requisitos de la demanda que aparecen en el artículo 276. Creo que ustedes ya los conocen por haber estudiado procesos declarativos civiles y mercantiles, la asignatura anterior a esta. En los requisitos de la demanda hay un ordinal que requiere, pues, fundamentos de derecho. Y muchos jueces, cuando no van los fundamentos de derecho, previenen. No, aquí le falta un requisito de la demanda, que son los fundamentos de derecho. Ok. Hay un aforismo jurídico, no sé si ustedes lo habían escuchado antes, pero si gustan, anótenlo. Dice, dadme los hechos y yo te daré el derecho. Esa es una frase que se atribuye a los jueces. Los jueces le dicen a las partes, tráiganme los hechos y yo les daré el derecho. Esa frase es como equivalente a aquel principio del jura novit curia. No sé si lo habían oído. Jura novit curia, que en español podría traducirse como el juez conoce el derecho. Jura novit curia, el juez conoce el derecho, no es necesario que usted se lo diga, ni se lo pretenda enseñar. Basta con que le den los hechos. Y el juez que conoce el derecho lo aplicará al caso concreto. ¿Ok? Siendo así, si el juez conoce el derecho, si él puede suplir las omisiones de derecho cometidas por las partes y sobre todo, si él se puede apartar de los fundamentos de derecho y de las normas jurídicas utilizadas por las partes, ¿para qué diablos se las piden? No sé si me explico. ¿Para qué le pide a las partes que le den los fundamentos de derecho si eso le corresponde al juez? Pues, esa es mi queja. Ese es mi punto. Hola, Lick. Hola. Hola, Lick. Con eso que usted está diciendo, a mí se me viene como una razón por lo que se les pide a las partes. Es como que hagan encajar esos hechos que ellos están presentando en una norma jurídica o en la, digamos, en el entorno jurídico. Igual en la contestación de la demanda, porque los hechos controvertidos son los que la parte no acepta, la otra parte. Entonces, las dos tienen una versión y cada uno va a decir, no van a utilizar los mismos fundamentos de la demandante con la parte demandada. Y yo entiendo eso, que dan los hechos y te daré el derecho, como quien dice, dame los hechos, y ahí incluye todo, porque en la sentencia, en la formulación de la sentencia solo dice fundamentos como hechos, y ahí va todo, de las partes. Entonces ahí va lo jurídico, hasta va las pretensiones. Entonces, dame los hechos y te daré el derecho, quiere decir, darme los hechos con todo lo jurídico y yo te daré justicia, en el sentido de que yo lo entiendo. Como que no es que el juez va a encajar el caso,
él en su razonamiento sí, de juzgar, pero las partes tienen el deber de encajar. No es que el juez le va a hacer la tarea. No, así lo comprendo, porque entonces no estaríamos estudiando abogacía para fundamentar jurídicamente, sino solo para contar hechos. Pero no sé, eso es lo que... No, está bien, está bien. Yo admiro ese intento suyo de explicar o de justificar por qué se le requiere a las partes que en la demanda agreguen los fundamentos de derecho. Mi punto es, en base a ese principio del jura novit curia, ¿verdad? En base a ese aforismo de antaño, muy cierto de que los jueces conocen el derecho, y en base a esa potestad que los jueces tienen en sus sentencias de apartarse de los fundamentos de derecho y de las normas jurídicas utilizadas por las partes. Distinto es que se dijera que si se invoca mal el derecho aplicable, en base a eso se va a fallar. Y decirle al litigante, mira, como me invocaste el artículo 705 del Código Civil y el aplicable es el 707, entonces, sin lugar. Te equivocaste, papita, salud, no es mi problema, es el tuyo. Tú me invocaste el 705, pero ese no es aplicable. El aplicable es el 707. Entonces, como te equivocaste en el derecho que invocaste, lo siento mucho, salud. No. O sea, el juez le va a hacer la plana en esa parte y no hay ningún problema en que lo haga. Mi punto es que siendo así, no debería ser un requisito de la sentencia, pues ¿para qué? ¿Para qué? De puro gusto se lo está pidiendo. Claro, eso no significa que usted no conozca el derecho mejor que el juez, eso es posible también, que usted lo conozca mejor que él. Y que por ende, en su demanda, usted le ponga cabalito los artículos que corresponden. Pero aún así, el juez debería conocer el derecho y simplemente aplicarlo al caso concreto. Bien, vamos a regresar. Vamos a ver si lo logro. Regresar aquí. Porque les recuerdo que esta presentación tiene un poquito de dinámica, un poquito de actividades didácticas, como por ejemplo, preguntas. Usted lee esta parte y le aparece preguntas. ¿Cómo se explica que uno de los demandados haya sido representado por un curador especial? ¿Qué pudo haber pasado para que se diera eso de un curador especial? Y es que aquí lo dicen, ¿eh? Curador especial, nombrado. De ahí, miren la cara igual que la de ustedes, ¿no? Cuando les pregunto algo. ¿A qué se refiere la calidad de defensor público? Defensor público, ¿qué es eso? ¿De que se habla respecto de una de las demandadas? De aquí está, ¿eh? A través del defensor público. Estas preguntas son las preguntas que yo se las hago al momento de preparar la presentación, con la esperanza ya perdida en lo más lejos de que lo van a leer antes de la videoconferencia y que ya van a traer ustedes bien pulidas las respuestas y vamos a tener una charla participativa. Qué iluso, ¿verdad? Bueno, ¿puede una persona tener 2 o más domicilios? Si se tratara de un demandado. Ah, ¿y por qué lo pongo? Porque miren, aquí dice, Sergio tal, abogado de este domicilio y del de Mexicano. O sea, me surge la pregunta, ¿será que una persona puede tener 2 domicilios?
Y si fuera un demandado el que tiene 2 domicilios, ¿en cuál de ellos habría que demandarlo? Preguntas que les hago. De ahí usted continúa con la lectura y a medida que usted va leyendo, hay otras actividades aquí, puntos a considerar. Bueno, llegó la hora, lamentablemente, de terminar, pero el material ahí está. Está publicado en Canvas en la 6ª semana. Les invito para que lo puedan leer. Hemos repasado todo lo relacionado con la sentencia ejecutiva, la que ustedes van a preparar. Si mantienen preguntas como lo suelen hacer, háganlas a través del WhatsApp, háganlas en el foro de consulta semanal y también háganlas a sus propios compañeros. Miren, a veces ustedes me preguntan a mí de entrada, directamente, sin consultarlo con sus compañeros. No, primero hablen con sus compañeros. Y cuando ya agotaron ese cartucho, entonces pueden venir conmigo, pero la actividad es colaborativa. Y eso significa que tienen que apoyarse unos a los otros. Bien, ¿alguna pregunta final antes de pasar la asistencia? Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, te escucho. ¿Esta actividad se va a entregar hoy esta semana o sería para la próxima? Sería para la próxima. El 7 creo que es, 7 de marzo. Es para que tengan tiempo suficiente. Sí, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo otra. Con respecto al escrito de oposición, ¿se entregaría el 7 igual o...? Fíjese que No le digo antes porque mejor el 7. Sí, ese va a formar parte del portafolio de evidencias, que ese está para los cómputos siguientes, ¿verdad? Pero mi recomendación sería que lo hicieran de una vez, porque recuerden que la sentencia misma tiene que mencionar la oposición que se presentó. Entonces tiene lógica y tiene sentido que usted lo haga de una vez, ¿verdad? Que lo haga de una vez. Ok, voy a detener la grabación ahorita para pasar lista, para tomarles la asistencia.